Bien, doctor, ¿y usted? Super lujo. ¿Qué tal en sus prevacaciones? Nos despiden con exámenes. ¿Quieres que les haga examen? Ok, por su jefe de grupo dice que le haga sus exámenes al No, jueves. pues, doc, ¿Qué no. estás diciendo? ¿No? Le estoy diciendo que nos despiden con exámenes. Bueno, por lo menos al 704, sí. Ah, yo creí que me despide con, doctor, despídanos con exámenes. Ah, bueno, No, por mí no no, hay no. ningún problema. Nos estamos Empezamos. dando ¿Eh? apenas, doc. Mejor para ustedes. Bueno, ok, muchachos, no se preocupen. Bueno, vamos a ver lo que sigue de amenaza de parto prematuro. ¿Leyeron algo de tocolisis? Prendan sus cámaras, niños. Mínimo de los 58 quiero ver 60 con cámara. ¿Sí? Ok, bueno, ya habíamos platicado de lo que era la amenaza de parto prematuro, cómo se dividía, cómo estaban los factores de riesgo, pero aquí ya viene la parte importante en relación al tratamiento, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hablado del índice de Gruber? ¿Qué me puede decir el índice de Gruber? ¿En qué consiste, muchachos? A ver, voy a agarrar en el chat. Carlos Pastrana, índice de Gruber. ¿Qué es el índice de Gruber? Y bueno, Ajá, a ver, Carlos. si me escuchan, Claro que te escucho. bueno, el índice de Gruber, tengo entendido que va a ser todo para aquellas posibilidades de, ¿cómo se le llama? De éxito en algo del útero, que va a ser como que, ay, es que no me acuerdo, profe. O sea, para medir la longitud del cuello y la determinación de ciertas fibronectinas ¿Te en cae? en la secreción vaginal, no, pues pregunto, no me acuerdo, la verdad. Está más largo que la costera con tu respuesta. A ver, ahorita vamos a ver, porque es una valoración. No desconectes tu cámara, por favor, hijo. Jared Antonio, Jared Antonio, Es para evaluar el riesgo de un infarto prematuro de parto prematuro. ¿En qué relación? A ver, platícame, ¿qué leíste? en relación a las contracciones y el dolor abdominal. ¿Cuáles son los parámetros que valora el índice de Gruber? Son cuatro, ¿cuáles son? Y los platiqué hace ratito en la clase pasada. A ver, Yo, Suki, ah, a ver, bueno, dime, Cecia. es lo que es la actividad uterina, la ruptura de membranas, la hemorragia y la dilatación cervical. Ok, entonces eso valora Recording in inmediatamente. progress. ¿Qué es lo que valora? A final de cuentas, valora el hecho de que con eso nosotros podemos determinar el porcentaje de efectividad para la inhibición de nuestras pacientes. Por ejemplo, lo que les había comentado, valora estos cuatro puntos: actividad uterina, ruptura de membranas, hemorragia y dilatación cervical. Esos puntos son muy importantes porque cuando les llega a ustedes una pacientita con una amenaza de parto prematuro, me habla el índice de Gruber sobre la efectividad que voy a tener para poder llevar a cabo una tocolisis. Y de hecho pusimos ejemplos, que pues bueno, de todos estos el más importante sería la ruptura de membranas. ¿Por qué? Porque es el que me va a estar expresando cuando se rompen las membranas, pues bueno, el porcentaje de tocolisis cada vez va bajando. Y con ello, pues bueno, las posibilidades de que yo evite que se finalice el embarazo se basa al puntaje voy a estar obteniendo dependiendo estos cuatro valores del índice de Gruber. Entonces, es muy importante, chavos, que se lo aprendan, que es actividad uterina, ruptura de membranas, la dilatación y obviamente estar manejando con sus pacientitas la hemorragia que van a estar presentando. Entonces, esos puntos son muy importantes para ustedes para que nosotros valoremos. Por ejemplo, les llega una pacientita con dos contracciones en 10 minutos y tiene de dilatación 2 centímetros de dilatación, membranas íntegras y pues un sangrado, no tiene sangrado. ¿Cuál es el valor de índice de Gruber que va a tener ese Salgado Baena?
2 centímetros de dilatación, una en 10 De minutos. dilatación. Ajá. Dijo de hemorragia también, ¿no, verdad? No está sangrando. 3. 3 puntos. Y el porcentaje va a ser 84% de efectividad de tu tocolisis cuando la actúes. Sale. En cambio, si a esa pacientita se le rompen las membranas, ¿cuántos puntos tuviese? ¿5? Ya tiene el de 5. ¿Seguro? Si tenía 3 y se le rompen las membranas, ¿cuántos puntos son? Ah, sí. 9. 3 más 4, Oh, ya me 7, acuerdo. Ajá. 7, ¿verdad? 7. Y mira, la efectividad con 7. Nada, ¿verdad? Entonces hay una diferencia enorme en lo que nosotros tenemos que evaluar cuando llega una paciente con nosotros, con el índice de Gruber. Y para ello, pues nosotros tenemos que saber cuáles son las principales indicaciones para llevar a cabo la tocolisis. Yo les dije a ustedes, lean 2 cosas: criterios de tocolisis, tipos de tocolisis, y obviamente vamos a hablar sobre maduradores pulmonares. Por ejemplo, ahora sí, Sukim, ¿me puedes decir las 3 indicaciones de la tocolisis? ¿Cuáles serían esas 3 indicaciones? A ver, aquí tengo que su principal objetivo es retrasar el nacimiento al menos 24 48 horas. ¿Sí me escucha? Sí, te escucho. Bueno, A ver, otra vez. Ahora sí, otra vez, Sukim. Bueno, bueno, ahora sí. ¿me De escucha? nuevo. ¿Ya? Ajá, Sí. a ver. Su principal objetivo es retrasar el nacimiento al menos 24 48 horas, Ujú. para así poder permitirle tratamiento prenatal con corticoides. El otro Ok. objetivo es prolongar la gestación para aumentar en lo posible la probabilidad de supervivencia y una reducción de morbilidad neonatal. Ujú. Y bueno, todos los tocolíticos tienen la eficacia útero-inhibidora parecida, por lo que su elección debe hacerse en función de los efectos secundarios. Y aquí tengo los diferentes fármacos No, ahorita con tocolíticos. calma. Nada más, lo que me interesa es tus 3 indicaciones. Entonces, vamos a utilizarlos para 3 puntos importantes que les dije. 1, maduración pulmonar. 2, impregnación antibiótica. Y 3, referencia a una unidad de mayor nivel. Esas son las 3 indicaciones. Todo lo que dijiste está bien, pero si yo te digo, ¿cuáles son las 3 indicaciones de la tocolisis? Pues es eso: madurar pulmonarmente, impregnar con antibióticos y referencia al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo tengo un Gruber alterado, por ejemplo, como la pacientita que ahorita platicamos de un Gruber de 7, pues bueno, yo con el tocolítico inhibo lo más que pueda para poder madurarla, impregnarla, evitar que se me infecte y poder llegar a mi siguiente unidad. Si yo estoy en una comunidad alejada, pues inicio tocolisis para poderla llevar al hospital básico comunitario y posiblemente del básico comunitario mandarla a un segundo nivel, y si está muy chiquito, mandarla hasta tercer nivel. O sea, ahí es donde vas a mejorar la sobrevida de este tipo de pacientitos, ¿ok? Sí, doctor. Excelente, Sukim. Ok, para eso, pues bueno, muchos de nuestros pacientes vamos a utilizar diversos datos de tocolisis, pero algo muy importante, también se va a dar el tratamiento profiláctico con infección del estreptococo beta hemolítico. ¿Por qué? Porque es una de las principales, o es el principal factor importante en el niño para que te pueda generar una coriadmionitis y aparte un daño principal en el bebé. De hecho, pues hasta su nombre lo dice. ¿Cuál sería el efecto que va a estar generando? Pues va a generar una hemólisis en el producto. Entonces, sí es importante que todos nosotros sepamos que tengo que darle tratamiento para infección del grupo beta hemolítico del estreptococo. Y el tratamiento principalmente, pues lo vamos a dar con derivados de
los beta-lactámicos, ¿sí? Entre ellos, pues nosotros podemos utilizar penicilina, cefalosporinas, también podemos estar utilizando. En caso de que tuviéramos alergia a las cefalosporinas o también a los beta-lactámicos, pues podemos utilizar en algunos casos aminoglucósidos, clindamicina también, como la dicomicina se pueden estar utilizando en algunos casos, como tenemos en este esquema, donde estamos observando que yo puedo utilizar para el estreptococo betamolítico penicilina sódica cristalínica, puedo utilizar ampicilina, puedo utilizar cualquier cefalosporina también sin ningún problema, y en otros de los casos puedo estar utilizando clindamicina y eritromicina a estas dosis para nosotros también prevenir en pacientes que son alérgicas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo le platicara a Itzel Jiménez, Itzel, ¿cuál sería tu manejo antibiótico para las pacientitas con estreptococo grupo beta hemolítico? ¿Cuál sería? Penicilina sódica, Ajá, ¿cuánto? 5 millones. ¿Millones? Ajá. Ajá, ¿y qué más? Intravenosa, luego 2 millones intravenosa cada 4 horas Ujú, hasta la resolución del parto. hasta la resolución del parto. Oye, y en el caso de si no tengo penicilina sódica cristalénica, Ampicilina, Ampi, ¿cuál es tu dosis? 2 gramos intravenosa Ajá, y después 1 gramo cada ok, 4 horas. eso, excelente. Entonces, Paola Mendoza, ¿y qué le daría si es alérgica a los aminoglucósidos? Sería lo que es amoxicilina. ¿La Moxi, estás segura? Si es alérgica a Penicilina. los betalactámicos, ¿qué le darías? A ver, Vania, ¿qué le darías? Clindamicina. Clindamicina, ¿qué dosis? 900 miligramos. 900 miligramos de clindamicina. ¿Y eritromicina? 500. 500. Excelente, muchachos. Bueno, pues se ve que tienen velocidades completas. Entonces, la clinda cada 8 horas 900 y eritromicina cada 6 horas, que son como que los goles estándar que pueden manejar en el tratamiento para profilaxis del estreptococo del grupo de beta hemolítico. Son los principales, que van a estar manejando todos ustedes. Bueno, ahora, viene algo muy importante que tienen que valorar. Toda paciente que se encuentre por abajo de la semana 34, o sea, que yo tenga 34.6 máximo, vamos a iniciar esquemas de madurez pulmonar. Normalmente la maduración pulmonar te ponen como el esquema de referencia entre la semana 28 y 32, pero tengo un máximo hasta la semana 34.6. Después de la semana 34.6, pues ya no necesito esquemas de madurez pulmonar porque se supone que el neonato ya lo está produciendo. Pero aparte de que yo voy a estar administrando el esquema de madurez pulmonar, tengo que saber si realmente hay un proceso de madurez en el bebé. Por ejemplo, Blanca Flor, ¿me puedes decir cuál es el esquema de madurez pulmonar que tú conoces? Dime uno nada más. Sería dexametasona o Ok, dexametasona. dexametasona, ¿cuál sería la dosis? Serían 2 dosis cada 24 horas intramuscular. ¿Dexa? ¿Te cae? Perdón, en dexametasona serían 4 dosis, 6 ¿De miligramos cuánto? cada 12 horas. 6 miligramos cada 12 horas, 4 dosis, y esperamos 24 horas para la madurez pulmonar. ¿Ok? Ok, Yahana, ¿cuál sería el otro esquema de madurez pulmonar que conoces?
Pues el de la betametasona, ¿Cuál que es? A son ver, 2 dosis ¿de cuánto? de 12 miligramos cada 24 horas. Ok, y esperamos 24 horas para esperar la madurez pulmonar. Muy bien, muchachas, eso es muy importante. ¿Cómo voy a saber que está maduro el bebé? Pues bueno, hay un índice que llama índice de lecitina esfingomielina, que aquí lo tenemos en esta tablita, en donde determinamos realmente si ya está madurando. Cuando yo tengo un índice de lecitina esfingomielina, que son aminoácidos que nosotros podemos detectar en el líquido amniótico, y tengo un valor por encima de 2, yo puedo decidir que el bebé ya está maduro. Estos aminoácidos normalmente se producen después de la semana 36, pero con la estimulación de los esteroides, pues obviamente los podemos hacer que se estimule mucho antes, porque estamos tratando de que el pulmón se esté madurando. ¿Cómo lo voy a llevar a cabo el estudio? Pues bueno, el estudio realmente se lleva a cabo por amniocentesis, con una agujita que tiene que entrar dentro de la cavidad abdominal, entramos hasta el útero, llegamos hasta la cavidad uterina y aspiramos parte del líquido amniótico, y eso lo mando a estudiar. Si ese resultado me da por encima de 2, considero que el bebé está maduro y sería como uno de los parámetros, aunque no lo van a encontrar que lo haga mucho en las unidades de salud a nivel local. A nivel local lo hacemos a libre demanda, o sea, decimos que yo doy mi esquema de madurez, se lo doy con el esquema como ustedes ya lo comentaron, y espero 24 horas. Ya después de 24 horas, en teoría yo ya doy por hecho de que este índice ya está elevado, pero lo ideal es llevar a cabo la toma del índice de lecitina esfingomielina, que tiene que ser por encima de 2. ¿Ok? ¿Así todo bien? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Órale, pues chavos. Y pues obviamente otra de las cuestiones es descartar que la paciente vaya a tener corioamnionitis. Yo les pregunté cuáles son los datos clínicos y de laboratorio para tener una corioamnionitis. Por ejemplo, a ver, Paola Belén, ¿me podrías decir, por favor, dos datos, el principal dato clínico, el primero que se va a presentar en una corioamnionitis, el primer dato clínico que vas a ver en la pacientita? ¿Sale? ¿Cuál sería, Paola? Doctor, A ver, ¿Puede ser fiebre? sí es parte de los datos de corio, Pues es un pero no cuadro es el primero. inflamatorio, ¿no? Ajá. Ujú. Entonces, ¿cuál sería? Puede Sería haber también lo que es taquicardia fetal. taquicardia fetal. Por ahí vas. Hay taquicardia, Paola, pero ¿en quién pero se está sería produciendo? materna, ¿no? Sensibilidad La Eso, uterina. muy taquicardia. bien. Taquicardia materna, ¿sí? Taquicardia materna. Porque ¿en quién se está presentando el proceso de infección? ¿En la mamá o en el bebé? La mamá. En la mamá. Entonces, primer dato, taquicardia materna. Dígame otro. Ya dijo Paola, taquicardia fetal. Ok, también taquicardia fetal. Otro, que me digas, Belén, por favor. Líquido purulento. Líquido maloliente. Ok, muy bien. Otro que me digan. Irritabilidad uterina. Excelente, Paola. Irritabilidad uterina. Muy bien. Otro más. Olor fétido también en la vagina Sí, sí, sí. O sea, líquido purulento. y en Tú líquido tocas y amniótico. dices, ay, carón, huele feo. Ajá. Otro. Leucocitosis materna. Bueno, si ya es bioquímico, ahorita nos metemos, pero qué bueno que lo tomaste, Paula. Ok, clínicos, quiero clínicos, que antes de que hagan laboratorio se diga, ¿sabes qué? Esto ya es una cosa. El más sencillo, ¿cuál piensan que es? Fiebre. Fiebre, ok, presencia de fiebre. Muy bien, chavos. Y ahora sí, Paola, por laboratorio, ¿cuál dijiste? Leucocitosis materna. ¿Por encima de cuánto? Ahí está el meollo del asunto, ¿por encima de cuánto?
Arriba de 15,000. Arriba de 15,000, o sea, 16 en adelante. ¿Por qué? Porque de por sí hay una leucocitosis en el embarazo. A cualquiera de nosotros sería por encima de 10,000, pero en el embarazo es por encima de 15,000. Algunos autores decían 18, pero bueno, arriba de 15, o sea, 16 para arriba. Algo más que van a ver en el laboratorio, aparte de la leucocitosis. ¿Qué otro estudio solicitan? ¿O qué otro estudio sería indicativo? A ver, Jesús López. Examen general de orina. Ok, sale alterado, pero eso no te entra, eso ya sería más para una infección de vías urinarias. Doctor, ¿puede ser un cultivo también? El cultivo te iba a salir estreptococo betemolítico, a lo mejor, o te sale cualquier otro, pero algo más que te diga que haría corio. Corioamnionitis es que ya hay una infección de las membranas coriónicas. PCR también, ¿o no? Ok, PCR, ¿por encima de cuánto? Y ese es como que el gol estándar. PCR, ¿por encima de cuánto? Inciso A, 1, inciso B, 2, inciso C, 3, inciso D, 4, inciso E, 5. 2. Ah, eso chingo. Oye, Jesús, eres un experto. 5. ¿Cómo que 5 va la otra? Inciso A, 1, inciso B, 2, inciso 3. 2. No, eso, 2. Ah, mire, eso, así, ojalá sí contesten en el examen, porque ahora sí lo voy a hacer de complemento. Ok, 2, ¿no? Más de 2 que ustedes en unidades en la PCR, tengan cuidado porque estamos hablando que es una coriamnionitis. Y la BCG, ¿por encima de cuánto, chavos, la BCG? ¿Quién me dice cuál es el valor de BCG elevado? Ándele, ¿quién me dice? Arriba de 10 millones, ¿no? No, 10 millones, la quieres matar tú. Ya 10 millones, mejor le hago la, ¿cómo se llama? La tumba a la pacientita. ¿Más de cuánto? BCG, ¿cuál es el valor mínimo? Bueno, el valor máximo mínimo, pues se puede decir. ¿Quién lo sabe? A ver, Martínez Uranga Betsaida, valores de BCG. 250,000. ¿Te cae 250,000? 200, pero no recuerdo. Al cabo. ¿Seguros? A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién da más? A ver, María del Rosario Lorenzo. ¿100? ¿100 te cae? ¿Le estás adivinando o qué? Bueno, normalmente la BCG, para que les quede a todos, lo anormal es que estén por encima de 30, ¿sí? Algunos se dicen que 25 es anormal, pero si ustedes tienen valores por encima de 35 en sus pruebas de BCG, pues obviamente van a tener problemitas en cuestión de que puede haber una corioamnionitis, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el número mágico? 35. Eso, chingama, todos están. Sí, porque puedes encontrar BCG de 20, 25 y se consideran elevadas en hombres y mujeres, pero el valor en corioamnionitis va a ser por encima de 35. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, chavos? Nada, todo bien. Entonces, no seguimos. Bueno, y aquí están los datos clínicos que les había comentado. Pues bueno, vamos a encontrar fiebre, podemos encontrar taquicardia materna, que es el principal dato clínico, o sea, es el que empieza primero, porque pues la infección es en la mamá.
y ella es la que tiene el proceso inflamatorio, taquicardia fetal, contracciones o hiperactividad uterina, flujo genital purulento, leucos más de 15,000 o más de 16,000, dolor pélvico y aumento del tono uterino. Eso es muy común que ustedes se encuentren en este tipo de pacientitas. Obviamente, el problema de esto es porque hay bacterias y para ello, pues lo ideal es dar tratamiento antibiótico. Ya platicamos qué tipos de esquemas. Esto es importante porque también evitan que hayan infecciones neonatales. Y sí les voy a decir un punto importante. El uso de antibióticos adecuados durante la coriomitis, pues prevenimos que vaya a haber alteraciones mucho mayores tanto en el bebé como en la paciente. Pero sí también les tengo que decir, cuando ustedes diagnostican una coriomitis, en ese momento finalizamos el embarazo. No importa el grado de madurez, no importa la edad gestacional, no importa los esquemas de maduración pulmonar, ni que si va a tener latencia o no tiene latencia. Si hay coriomitis con los datos clínicos y de laboratorio que hemos platicado, automáticamente finalizamos el embarazo. ¿Estamos de acuerdo? Nada de que lo voy a aguantar tantito para que madure ya, que madure más adelante ahí en la cuna térmica, ¿no? Entonces es importante que nosotros demos el tratamiento adecuado a la paciente. Ahora sí, viene la parte importante de todo este tema. Ya platicamos qué es una amenaza de parto prematuro, qué es un trabajo de parto prematuro, las indicaciones, los factores de riesgo. Ahora vamos a ver los de la uteroinhibición. Y para ustedes va a ser muy importante porque nosotros, pues como les dijimos, muchas veces se valora entre la semana 22 y la 34, que son cuando se consideran partos prematuros, hasta la semana 37, pero hasta la 34.6 es cuando nosotros podríamos decir que va a servir la tocolisis, porque después de la 35 en adelante, pues estamos considerando que los bebés ya producen su factor sulfactante, aunque en algunos casos todavía se da tocolisis en pacientitos de 35 en adelante, ¿no? Hasta las 36 más o menos, pero realmente si damos una indicación de tocolisis es hasta las 34.6 semanas de gestación. Para ello, pues tenemos que inhibir, como platicamos, la actividad uterina y como dijimos, vamos a retrasar el nacimiento de 24 a 48 horas, pero tenemos estas tres indicaciones: administrar esquemas de madurez pulmonar, transferir la embarazada a un lugar de mayor nivel y la impregnación antibiótica. Esas son las bases de la tocolisis. No es tanto de que vamos a resolver 100% el problema, sino que mejorar las condiciones de la paciente en caso de que haya una inminencia de un parto prematuro. Entonces, por ello, la importancia de que ustedes sepan elegir correctamente qué tipo de tratamiento vamos a llevar a cabo. Para ello, pues hay indicaciones absolutas y relativas. Absolutas, pues bueno, contraindicaciones, pues que tengamos coriomitis, que tengamos óbitos o alguna malformación no compatible con la vida, pues no vamos a inhibir a esos embarazos. Y hay otros como si hubieran sangrados, por ejemplo, uterinos en ese momento, sufrimientos fetales, retardo en el crecimiento y datos como hipertensión o diabetes que podríamos esperar un poquito a que maduraran. Aunque les soy sincero, si yo tengo estado fetal no tranquilizante, sufrimiento fetal, también se finaliza en ese momento, no importando la edad gestacional. Entonces son como que ciertas contraindicaciones que vamos a ver en el caso o en el uso de una tocolisis. Y aquí ya tenemos varios esquemas tocolíticos que tienen la capacidad para poder inhibir y cada uno tiene un efecto específico para ello. Tenemos esta tabla, a mí me gusta mucho porque hablamos sobre las líneas de manejo de todos estos medicamentos que vamos a utilizar como tocolíticos, pero ojo, no quiere decir que este es el mejor, por ejemplo, en este caso el nifedipino, no, hay que saber dividir los tocolíticos dependiendo las características de la paciente y la edad gestacional de la paciente, porque si no lo hago de esa manera puedo afectar mucho más a nuestras pacientitas de los beneficios que puedo llevar a cabo. ¿Estamos de acuerdo? Otra de las reglas, no voy a utilizar tocolíticos combinados, utilizo uno, no funciona, utilizo otro, no funciona, finalizamos y esperamos
que prosiga el embarazo, que evolucione el trabajo de parto, pues bueno, ya en automático, ¿no? Entonces, es importante nosotros saber cuáles son las dosis y manejos que vamos a llevar adecuados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Los primeros que vamos a encontrar son los 18 llamados betamiméticos, ¿sí? Y de hecho, ¿qué índice se hizo por betamiméticos? Pues se hizo el índice de Gruber para este betamimético. ¿Cuál es la función del betamimético? Para que lo lean, lo escriban, y porque se los voy a preguntar, pues fácilmente va a inhibir la cadena ligera de miosina sinasa del AMP cíclico, ¿sí? El AMP cíclico. Ese AMP cíclico, una de las funciones principales es llevar energía a la mitocondria y que la mitocondria genere contractilidad o producción de energía. Entonces, en el AMP cíclico que se va a bloquear por los betamiméticos basados a los receptores beta, pues automáticamente los betamiméticos simplemente los van a relajar completamente. ¿Ok? Estos betamiméticos yo puedo tener cualquiera de estos medicamentos. Entre ellos, el más común de todos nosotros que utilizamos es la orsiprenalina, era el que anteriormente se utilizaba, pero a dosis estándar. De hecho, la orsiprenalina llegó un tiempo donde se utilizó de más. O sea, lo utilizábamos a esta dosis, que es de 5 a 25 microgramos por minuto. Teníamos otros, por ejemplo, aquí tenemos hasta el salbutamol, ¿sí? Que el salbutamol, ¿para qué padecimiento lo utilizamos, Carlos? ¿Para qué utilizaríamos el salbutamol? Para Es un asma bronquial. broncodilatador. Asma, ¿no? Es un broncodilatador porque es un, obviamente, adrenérgico. Entonces, son de los medicamentos que podemos utilizar también a la dosis que ahí tenemos. Por ejemplo, el salbutamol va entre 15 y 45 microgramos por minuto. Pero, y tenemos todos estos, terbutalina, fenoterol, ritodina, etinelarol, isoprolina, entre otros, pero el que ahorita se utilizaba más era la orsiprenalina porque era dosificable en soluciones estándar. ¿Ok? Pero ya no se utilizan tanto actualmente por un pequeño gran problema, porque en estos tipos de pacientitos tienen muchos efectos colaterales, como taquicardia, hipotensión, y está contraindicado en pacientes cardiópatas o hipertensas, y también en pacientes diabéticas, porque estimulaban pues, los receptores beta, ¿no? A nivel pancreático. Entonces, ya no se usan, pero tienen que saber cuál era su efecto. De hecho, era uno de los tocolíticos más importantes y ustedes, como médicos de primer contacto, pues tienen que saber cómo utilizarlo, porque capaz que es el único medicamento que van a tener en su centro de salud, ¿no? Entonces, si les preguntan cuál es la dosis de la orsiprenalina, va a ser de 5 a 25 microgramos por minuto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y yo les podría preguntar a ustedes, oigan, chavos, ¿y eso cómo se lo voy a administrar? Pues se lo voy a administrar en una solución, ¿no? O sea, vamos a hacer una conversión a base de miligramos con microgramos, que ya vamos a ver un poquito más adelante, donde nosotros vamos a ver en qué goteo vamos a administrar la orsiprenalina. Pero es muy importante saber y determinar que todo betamimético, cuando lo estemos utilizando, tiene efectos secundarios y los principales son a nivel cardiovascular. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahorita ya no los utilizamos tanto. Bueno. Otro de los medicamentos que más se utiliza, y de hecho actualmente está en boga el uso de este tocolítico, son los bloqueadores de los canales de calcio. Por obvia razón, hasta su nombre te lo dice, pues voy a bloquear los canales de calcio y por ende, pues voy a evitar que la célula se vaya a contraer, ¿verdad? El que más se usa actualmente como tocolítico es el nifedipino, que es el calcio antagonista de elección que voy a estar manejando como un tocolítico. Ojo, lo ideal del nifedipino es utilizar, o sea, lo puedo utilizar en cualquier momento, pero normalmente lo utilizo en embarazos mayores a 32 semanas de gestación. ¿Por qué? Porque antes de las 32 semanas de gestación puedo utilizar cualquier otro tipo de tocolítico posible, ¿ok? Entonces, normalmente es como que el que dejo de reserva al final,
para que no me vaya a generar ningún efecto o que pues no me vaya a gastar los cartuchos finales. El nifedipino, ¿qué dosis tendríamos para estarlo administrando? Normalmente el nifedipino vamos a estar administrándolo vía oral, o sea, tomado. Vamos a iniciar con 10 a 20 miligramos, 10 a 20 miligramos vía oral como dosis de ataque y posteriormente cada 15 o 20 minutos voy a estar administrando una dosis de 10 miligramos. ¿Ok? Anótenlo, ¿eh? Iniciamos de ataque con una dosis de 20 miligramos, de 10 a 20 miligramos, y cada 15 o 20 minutos voy a administrar una dosis de 10 miligramos. Máximo 50 miligramos en una hora. ¿Ok? Máximo, ese es el máximo que van a tener. Y después podemos estarlo administrando cada 8 horas entre 10 a 30 miligramos, dependiendo sea el caso. Pero aquí la importancia del tocolítico como el nifedipino, que es a dosis respuesta. ¿Qué quiere decir? Que si yo administro 20 miligramos de ataque y en 15 o 20 minutos administro otros 10 miligramos y ya se le quita el dolor, ahí la dejo. Y ya le dejo su dosis estándar. Pero si por alguna razón alcanzo los 50 miligramos en una hora, pues no hay ningún problema. Puedo llegar a los 50 miligramos. Pero es importante estar revisando estas pacientitas porque en algunos casos les puede generar una vasodilatación a tal grado que les puede presentar un desprendimiento prematuro de placenta. ¿Ok? Otro de los puntos importantes para ustedes, chavos, es que no lo vayan a dosificar o administrar por vida de Dios vía sublingual. Por favor, en ninguno de los casos, en ningún motivo y nunca en su vida lo vayan a administrar vía sublingual, porque se ha hecho muy común, y se los digo, es muy común en la práctica médica que lo utilizan para bajar la presión de las pacientitas o de los pacientes y se los ponen 1 o 2 gotitas sublinguales, porque tiene un efecto mucho más rápido. El gran problema es que si lo administras sublingual, vas a generar una vasodilatación tan grande con el nifedipino que vas a generar isquemia a nivel miocárdico y con ende, pues bueno, pues le vas a hacer que tenga una isquemia miocárdica coronaria a tus pacientes y se te van a infartar. Entonces, contraindicado administrarlo en cualquier paciente, embarazada, no embarazada, sea hombre, mujer, quimera o lo que ustedes quieran, no lo vayan a administrar sublingual. Si algún día ven algún médico cuando estén en urgencias y lo administra sublingual, salgan de ahí corriendo inmediatamente y cuénteselo a quien más confianza le tengan, porque eso no es correcto. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Eso, se los digo, es en serio, ¿eh? Ok, ya les expliqué por qué. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la dosis de ataque de tocolisis del nifedipino? ¿Cómo la vamos a hacer? Van a ser 20 miligramos cada 15 a 20 minutos. Después, 20 miligramos de ataque, es una dosis ajá, de 20. Y luego, y a de los ahí 15 la o 20, bajamos a 10 miligramos. Y máximo, ya ¿cuántos en una hora? máximo 50 miligramos en una hora. Y Excelente, ya de ahí cada 8 horas, o sea, bueno, de 10 a 30 miligramos y dependiendo, sí, ¿no? dependiendo. Muy bien, excelente, muy bien. Así es la dosis, ¿eh? Así no hay ni más, no hay ni menos. O sea, es importante y son dosis respuesta. Tenemos que estar vigilando. Es importante que cuando se le administre el nifedipino nosotros estemos viendo. Se los digo, chavos, de una vez, porque yo no los quiero ver el próximo año cuando sean médicos internos del pregado y que sepan que hay una tocolisis y que pues dejan que la enfermera lo administre. No, lo administra la enfermera, pero ustedes están viendo y están corroborando que se está administrando con la dosis que estamos comentando. ¿Estamos de acuerdo? Órale, pues. Sí. Vamos contra otro fármaco que lo vamos a ver mucho. De hecho, lo voy a ver aquí ahorita y cuando tengamos la clase de preeclampsia, que es el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es un tocolítico que se utiliza ampliamente, pero es muy peligroso si no lo sabemos utilizar. El sulfato de magnesio es un medicamento que actúa bloqueando también los canales de calcio. O sea, así como el nifedipino
También el sulfato actúa en los receptores de canales de calcio. Y al bloquear los canales de calcio, pues evitamos que las células se esté contrayendo y que se contraiga el miometrio y el músculo liso. El gran detalle del sulfato de magnesio es, a final de cuentas, que para su efecto tocolítico se requieren dosis elevadas. Las dosis elevadas del sulfato de magnesio normalmente es iniciar con un esquema de ataque de 6 gramos, así, escríbalo, 6 gramos en 20 minutos y posteriormente vamos a estar administrando 2 gramos por hora, ¿ok? Esa es la dosis tocolítica del sulfato de magnesio. Pero les voy a dar una noticia, una buena y una mala. La buena, pues bueno, que tiene un gran efecto tocolítico y aparte que ayuda mucho a la sinapsis cerebral del neonato. De hecho, es como que el gol estándar para utilizarlo en algunos pacientitos que van a tener parto, que voy a tener un parto prematuro inminente antes de la semana 30 de gestación, porque le vamos a dar chances, si yo administro estas dosis de sulfato, de que tengan cierta madurez neuronal. Pero aparte de ello, también es el tocolítico de elección en placenta previa. Si a ustedes le preguntan cuál es el tocolítico de elección en la placenta previa, va a ser el sulfato de magnesio. Dosis que ya les dije, 6 gramos de ataque para 20 minutos y posteriormente 2 gramos por hora. El gran problema del sulfato de magnesio que a esa dosis normalmente podemos tener problemas cardiorrespiratorios, problemas renales, problemas cardiovasculares. Entonces son pacientitos que si yo no vigilo adecuadamente pueden tener toxicidad por el sulfato de magnesio y se nos puede morir de un paro cardiorrespiratorio. ¿Cuál es el nivel sérico terapéutico del sulfato de magnesio? Que cuando yo a alguien que le administre sulfato de magnesio sé que su cuerpo tiene un efecto sérico considerable o que está haciendo efecto, es que si yo le tomo laboratorios y tengo un nivel sérico entre 4.8 y 8.4, ¿sí? miligramos de sulfato de magnesio en su sangre, estoy hablando de que estoy en dosis terapéuticas. Si estoy por encima de 8, o sea, de 9 a 12, los pacientitos empiezan a tener trastornos cognitivos, alteraciones, están somnolientos. Si yo tengo valores por encima de 15, en algunos pacientitos ya los estoy encontrando con ligeros problemas cardiorrespiratorios. Si yo tengo valores por encima de 30, pues se me clava el paciente en ese momento. Entonces es importante por eso estar vigilando el sulfato de magnesio con dosis séricas, ver los patrones respiratorios del paciente, ponerle una sondita a la paciente cuando yo administro sulfato de magnesio, poner sonda porque también tengo que ver cómo está orinando la paciente. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, es importante lo del sulfato de magnesio. Indicaciones precisas, placenta previa y datos de parto prematuro inminente en productos menores a 30 semanas de gestación. ¿Quedamos? O sea, no se lo voy a administrar a cualquier paciente, sino lo voy a administrar en pacientes muy específicos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Ok. Muy bien, se lo voy a preguntar en su examen como caso clínico. Y pues bueno, está contraindicado en estos casos, ¿no? Cardiópatas, miastemia, bloqueos cardíacos, insuficiencia renal, obviamente que tuvieran problemas también pulmonares, por favor, no se van a administrar. Y como les dije, necesito que estemos viendo frecuencia respiratoria, diuresis y reflejos ostitendinosos en estos pacientes, porque pueden presentar problemas respiratorios graves, ¿no? O se les puede morir nada más por no vigilar lo que se les pase, ¿ok? Bueno, el siguiente esquema de tocolíticos es el que más se está conociendo actualmente, pero tiene ciertas indicaciones, que son las prostaglandinas. Entre ellos, el más común, ¿sí? El más común que tenemos es la indometacina. ¿Cuál es el efecto de las prostaglandinas? Pues bloquea la acción de la ciclooxigenasa, ¿sí? De la COX-2. Muchos de estos medicamentos, pues obviamente bloquean la COX-2, que por ende evita también que entre el calcio en la célula y que se dé la contracción mitocondrial.
Pero la indometacina, se puede utilizar cualquier tipo de AINES, ya sea indometacina, ketorolaco, diclofenaco, naproxeno, sulindaco, el que ustedes quieran, chavos. Pero el que ahorita estamos utilizando principalmente es la indometacina. Tenemos dos presentaciones, la vía oral y la vía rectal en supositorios. La dosis que nosotros estamos actualmente utilizando en México es la vía rectal. Por ejemplo, utilizaríamos dosis de 100 miligramos vía rectal cada 12 horas y lo podríamos estar utilizando durante 3 a 5 días y nada más. O en algunos casos puedo iniciar con una dosis vía rectal de 100 miligramos y después puedo estar dando dosis de entre 25 y 50 miligramos vía oral cada 6 horas por 3 a 5 días dependiendo del caso. Normalmente, algunos autores te dicen que solamente puedes utilizarlo entre 2 hasta 3 días porque pueden tener efectos secundarios. Y sí tienen efectos secundarios. Los principales efectos es que, número 1, son productos que vas a estar administrando autocolíticos en pacientitos menores a 32 semanas de gestación. Porque si lo utilizas después de la semana 32, tengo la posibilidad de tener el cierre del conducto arterioso en el producto. Y por ende, pues bueno, que generemos un problema cardiovascular inútero. ¿Sale? Es por eso la importancia de que sepamos cuándo voy a administrar las prostaglandinas. Si les llega una pacientita de 31, 30, 29, 28, hasta los amenazas de aborto se les puede dar indometacina. ¿Por qué? Porque es un tocolítico muy noble para esas edades gestacionales. Pero después de la semana 32, por favor, no se les vaya a ocurrir administrar un AINE. ¿Estamos de acuerdo? Porque van a generar el cierre del conducto arterioso a nivel neonatal y pues obviamente pues el niño se les va a morir inútero. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Otro de los medicamentos que actualmente y desde unos 10, 15 años entraron en el mercado en México es el llamado Atosiban. Esta Atosiban era una maravilla. De hecho, todos dijeron, es la panacea de los tocolíticos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el Atosiban tenía un efecto muy bueno. Era un bloqueador directo de los receptores de oxitocina. Y dices, oye, pues si le va a pegar a la oxitocina y también bloquea prostaglandinas, pues gracias al Señor por mandarnos el Atosiban. Y de hecho se había visto que no tenía efectos secundarios. Decías, oye, a todo dar, pero tiene indicaciones el Atosiban también. Número 1, se tiene que administrar en productos mayores de las 28 semanas de gestación. ¿Por qué? Porque normalmente es cuando los receptores de oxitocina están con mayor presencia. Intrauterino, entre la 28, 30, 32, es cuando exacerba los receptores de prostaglandinas. Segunda, el gran problema del Atosiban es que ocupas muchas dosis y tienes dosis que puedes iniciar con bolos intravenosos de 6.75 miligramos en un minuto y posteriormente de 18 miligramos por hora, ¿sí? Y acabamos con 6 miligramos por hora y dice uno, bueno, pues no suena tan difícil. El gran problema de que de todos estos miligramos, si nosotros vemos cuántos miligramos tiene la cajita, estaríamos utilizando como 6, 7 cajitas para tener un esquema completo de tocolisis en nuestras pacientes. El problema es que cada ampulita o cada cajita de Atosiban pues cuesta como 1,000 pesos o 1,500 pesos. Imagínense el tratamiento tocolítico de una pacientita de Atosiban, pues a pesar de que no tiene tantos efectos secundarios, les va muy bien en relación a las demás pacientitas, pues normalmente pues te va a salir entre 8,000 y 10,000 pesos el tratamiento. En cambio, chavos, si yo iniciara tratamiento con nifedipino, ¿cuánto cuesta una caja de nifedipino, chavos? Cuesta como 30, 50, máximo 80 o por mucho 200 pesos y tiene 30 cápsulas.
que si nos ponemos serios, pues nada más nos vamos a gastar como 30, 80, 90, 100, máximo 500 pesos en el tratamiento de una paciente para bloquear los receptores de calcio con nifedipino. De hecho, era con quien principalmente lo comparaban. Pues obviamente, imagínense, de gastarme 10,000 pesos en un tratamiento en el que me voy a gastar 500 pesos, pues ¿por cuál me voy? Sí, no porque sea más caro es mejor, o sea, es muy bueno, pero a final de cuentas, pues también hay que pensar en la paciente, ¿no? Y imagínate, le llega una paciente de la montaña, ¿no? Y a Lucha llegó a su revisión con ustedes y ahí van ustedes de fresas y le quieren poner a Tosiván a la paciente, pues no, ¿verdad? Entonces, hay que saber en quiénes le voy a estar administrando los medicamentos. Entonces, como dijimos, la dosis estándar de inicio es de 6.75 miligramos, dosis posterior 18 y finalizamos con 6 miligramos por hora, que no nos excedamos de 330 miligramos. Anoten las dosis porque los van a ocupar si es que en algún momento lo utilizan. Les soy sincero, no se utiliza en el medio a nivel institucional. Anteriormente el Hospital General Acapulco les llegó cargamentos de Tosiván, les soy sincero, casi ni lo utilizaban. ¿Por qué? Por obviamente la cuestión económica, no alcanzaban los esquemas. Entonces, es importante que ustedes sepan que existe este medicamento que bloquea directamente los receptores de oxitocina, pero nada más. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Bueno, y entonces, pues bueno, ¿cuánto tiempo máximo voy a estar utilizando el Atosiban? Pues más o menos de 12 hasta 18 horas en el tratamiento y va a tener una vida en el plasma de 18 horas aproximadamente. No tenemos tantos efectos adversos. ¿Por qué? Porque una de las grandes importancias que tenía este medicamento es que no presentaba tantos efectos adversos, aunque en algunos casos pues se podría ver había reacciones pues en el sitio de la inyección, en otras cosas, pero bueno, por eso había muchas esperanzas en el Atosiban, pero el problema era el precio que se está manejando. Ok, ¿dudas hasta aquí, chavos, en la cuestión de la tocolisis? ¿Nada? Vamos muy bien, entonces, betamiméticos, platicamos con inhibidores de las cadenas de nifedipino de calcio como el nifedipino, los bloqueadores también de las cadenas de calcio como el sulfato de magnesio, platicamos de los AINES, ya también un poquito, platicamos del Atosiban, que es un bloqueador de los receptores de oxitocina, y ya que tenemos todas esas armas, chavos, pues los corticoides que ya platicamos hace ratito, que dijimos, ¿cómo voy a administrar los corticoides? Pues bueno, ¿qué función tienen los corticoides? Los principales usos será entre la semana 28 a la 32, aunque algunos autores te manejan, pues bueno, desde la 23, 24 hasta la 34.6. ¿Por qué? Porque en aquellos bebitos que tienen riesgo de tener la pérdida gestacional, vamos a utilizar estos dos esquemas. El primer esquema va a ser betametasona y anótelo, si ya lo dijeron hace rato, pero anótelo porque eso les va a servir toda la vida. Betametasona, dosis 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis. ¿Estamos de acuerdo? Dexametasona, 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis. Y vamos a dejar que pase el efecto 24 horas. ¿Cómo voy a corroborar que hay madurez pulmonar? ¿Con qué estudio? ¿Quién me lo dice? Ya lo dije hace rato. ¿Cómo se llama el estudio para corroborar la madurez pulmonar? ¿Índice de qué? De Gruber, ¿no? No, qué chingados, el Gruber es el de para tocolisis. ¿Cómo voy a saber que sí funcionaron los esteroides? Estaba difícil el nombre. Índice de lecitina, esfingomielina, ¿sí? LE, índice LE, pues de lecitina, esfingomielina, y por encima de cuánto tiene que estar. Ni caso me hicieron, ¿verdad? Hace ratito, yo ahí estoy hablando como loco, ¿ah? Por encima de 2, por favor, sale. El índice de lecitina, esfingomielina tiene que tener un valor por encima de 2.
Con eso yo ya calculo que haya madurez pulmonar, que les dije que la única manera de determinarlo es hacer una amniocentesis, entrar y tomar líquido amniótico, ¿no? Y ya mandarlo a estudiar si ese era el valor. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya que tengo todo eso, ¿cuál es lo Doctor, beneficio? ¿sí Dígame. puedo volver a repetir el nombre de lo que se hace para ver si hay madurez? Índice de lecitina esfingomielina. Gracias. Órale, pues. Aquí el detalle es que dicen, oiga, Doc, ¿y tiene efectos secundarios que yo les administre esteroides? Pues realmente no se ha visto tantos casos, pero a veces se había visto datos de microcefalia, retraso de crecimiento uterino o de desarrollos psicomotores alterados, pero la verdad no hay como que estudios que me determinen que sí hay un daño como tal. A final de cuentas, los esteroides, la función principal que los vamos a estar manejando es específicamente para madurar los pulmones del bebé. Y pues las dosis nada más son 2 días, o sea, con tan poquitas dosis tampoco vas a generarle daños al neonato. Pero bueno, para que tengan en cuenta ese aspecto, ¿ok? Indicaciones y contraindicaciones. Bueno, contraindicaciones que pues en ese momento tengamos una coriadmioitis, pues ya no, ¿verdad? Que tengamos tuberculosis, porfiria, entre otras infecciones demostrables, no se van a administrar los esteroides, mejor finalizo el embarazo. Las pacientes hipertensas, pues ahí sí no hay problema, siempre y cuando ya veamos preeclampsia, se van a dar cuenta que en quienes finalizo inmediatamente el embarazo o todavía hay pacientitas que les puedo dar chance de que maduren los bebés. Y en diabetes, no pasa nada si los administran, pero hay que tener bien vigilados los niveles de hiperglucemia de las pacientitas para que no tengamos un descontrol metabólico en nuestras pacientes. Pero nada más. Indicaciones o contraindicaciones absolutas es que haya corioamnionitis, para que lo pongan así entre paréntesis. ¿Ok? Bueno, y pues estos son los esquemas, ¿no? De prácticamente que utilizamos para determinar cuando llega una pacientita con amenaza de parto prematuro. Primero, les llega la pacientita con antecedente de riesgo, como dijimos, y vamos a determinar es una amenaza de parto prematuro o un trabajo de parto prematuro. La voy a valorar clínicamente, obviamente, a la paciente, ¿no? A la paciente yo la checo y le hago mi índice de Gruber. Si tengo un índice de Gruber adecuado y tengo un trabajo de parto prematuro o una amenaza, pues lo primero que voy a utilizar, si son pacientitas menores a 35 semanas de gestación, pues bueno, inicio maduradores pulmonares y tocolisis. Y si hay un factor infeccioso, pues hay que tratarlo. De hecho, la principal causa de amenaza de parto prematuro o de trabajo de parto prematuro, ¿cuál va a ser? ¿Quién me los dice? ¿Quién me los dice? Principal causa de amenaza de parto prematuro o trabajo de parto prematuro. ¿Cuál sería? Rápido, chavos, de volada. Que le van a la América, a las Chivas, ¿o cuál sería? Doctor, ¿no serían las infecciones? Eso, chingos, infecciosas, ¿no? Entonces, si son infecciones, pues hay que tratar la infección. Capaz que la señora venía con una cervicovaginitis o venía con una infección de vías urinarias, principalmente, pues atacar la infección de primera instancia, identificarla. Aparte, ver cuáles son las modificaciones cervicales, la actividad uterina que tenga la paciente y basado en ello el tratamiento. Si son pacientitas que tienen trabajo de parto prematuro, se tienen que ingresar a la toco. ¿Sale? Si son pacientitas con amenaza de parto prematuro y si las condiciones cervicales son favorables y la idiosincrasia de la paciente es favorable, se queda fuera. Punto importante para ingresar o internar a una paciente, que venga sangrando. Si tu pacientita, aunque tenga 1 o 0 centímetros de dilatación, pero tiene sangrado transvaginal o sangrado cervical, va para la toco y el toco la vas a inhibir. Porque cuando ya hay modificaciones o sangrado vaginal, estamos hablando que se están rompiendo las fibras de colágeno cervicales. Entonces tengo que vigilar a esa paciente, impregnarla, inhibir la actividad uterina y madurar sus pulmones, ¿vale?
¿Qué otras cosas tenemos que hacer cuando están internadas las pacientitas? Pues bueno, ya internadas, pido todos los esquemas de laboratorio y voy a descartar que haya un proceso de una corioamnionitis, con los estudios que dijimos, tanto datos clínicos como datos de laboratorio. Si hay corioamnionitis, finalizamos el embarazo. Si no hay corioamnionitis, pues podemos dar esquemas de madurez pulmonar con betametasona o dexametasona. Y el tocolítico para iniciar el tratamiento, pues va a ser basado a las características de la paciente. Por ejemplo, chavos, si les llega una pacientita con amenaza de parto prematuro de 32 semanas de gestación y en su ultrasonido detectan que hay una placenta previa y con un sangrado escaso, ¿cuál sería el tocolítico de elección que utilizarían? 32 semanas, amenaza de parto prematuro, índice de Gruber de 2 y tiene placenta previa. ¿Qué tocolítico utilizan? El sulfato de magnesio. Ok, ¿qué dosis? De 6 gramos, gramos. 20 minutos, posterior Ajá. 2 gramos por Ok, perfecto, ya le ponemos sondita a la paciente, vigilamos todo. Le llega una paciente con índice, la revisan, tiene un trabajo de parto prematuro, tiene 29 semanas de gestación, tiene un índice de Gruber de 4, y, y pues bueno, ustedes la valoran. En su laboratorio es todo normal, nada más tiene una leucocitosis de 11, PCR de 1, BCG de 15, más o menos. ¿Y qué le harían? Número 1, y aparte había dicho que había tenido fiebre, pero porque tuvo infecciones de vías urinarias recurrentes. ¿Qué tratamiento le harían a esa paciente? Número 1, ¿qué tocolítico? Y obviamente, ¿qué más le darían a esa pacientita? Tiene 29 semanas. Sí, la tosiván. ¿Eh? La tosiván. ¿El atosiván a esa pacientita le darías? ¿Un inhibidor de prostaglandinas? Eso, pues tiene Indometacina. 29 semanas, ¿sí? Acuérdense, antes de la 32 utilicen AINES así como locos. Después de la 32, miren, hagan lo que quieran e invéntenle, ¿no? O sea, las demás armas que tenemos. Utilizamos una AINE, le ponen nifedipino, ¿no? ¿Qué dosis? ¿Dijo nifedipino? Nifedipino, perdón, indometacina. Ajá, indometacina. Corazón les di la cara, todos así menciona como que... 100 miligramos vía rectal, de ahí de 20 a 25 miligramos vía oral cada 6 horas, y el resultado se tiene que ver dentro de las 48 horas, y no podemos pasar de 3 a 5 días. Ok, o puedes utilizar todo vía rectal cada 12 horas de los 100 miligramos. Ok, muy bien. Le llevo una pacientita, por ejemplo, de 33 semanas de gestación, un índice de Gruber de 2, tiene una cervicovaginitis, ¿qué tocolítico utilizarían en esta pacientita y qué harían ustedes? No viene sangrando. ¿Qué le harían? ¿Puede repetir cómo venía la paciente? 33 semanas, cervicovaginitis, índice de Gruber de 2, ¿qué le harían? Sin sangrado, nada más tiene dilatación de 1 centímetro por mucho y tiene actividad uterina irregular, por eso es un índice de Gruber de 2. Membranas íntegras, no tiene sangrado transvaginal. ¿Qué le harían? ¿Le daría nifedipino, doctor? Ok, ¿qué dosis? Serían vía oral 10 miligramos cada 20 minutos. Ok, Y ya máximo. Máximo 50 miligramos. Ok, perfecto. Ya estuviste 1 hora con ella, se bloqueó ya
el nifedipino, o sea, no la mandes a su casa con eso, ¿no? O sea, ya la bloqueaste. ¿Y luego qué más haces? Sí, o sea, no le van a querer dar, una hora la van a tener vigilando, ¿no? ¿Qué más? Se le va a dar después 10 miligramos por cada 20 minutos, hasta 4 dosis. Ok, ¿y luego qué más haces? Tiene 33 semanas. Pues se la interna, ¿no? No está sangrando. Ah, La mandas a su casa, pero ¿con qué la mandas a su casa? con algún... Doctor, trataríamos la cervicovaginitis, ¿no? Bueno, aparte, ¿Algún antibiótico? muy bien, das tratamiento para la infección. ¿Y luego qué más? Tiene 33 semanas. algún bloqueador de canales de calcio. Ya lo diste, ya. Le diste el nifedipino y la mandaste con 10 miligramos cada 8 horas a su casa por 3 días. ¿Pero qué más? Tiene 33 semanas. ¿No sería el esquema de maduración Eso, pulmonar? chingados. Tu esquema de madurez a su casa y ya. Y ya las citas, ¿en qué tiempo citarías a esa paciente para corroborar la madurez? ¿24? ¿Cuánto tiempo tarda el esquema de madurez? El esquema de madurez tarda 24 horas. ¿Y cuánto tiempo tengo que esperar después del esquema de madurez para la madurez pulmonar? Otras 24 horas. Entonces, ¿en qué tiempo voy a citar a la paciente? 48 horas. Eso 48 chingado. horas. ¿Y qué le pediría? ¿Y qué le harían ustedes? Ya andan muy fresas y están en un hospital, tienen ahí su ultrasonido Doppler Super Boluson bien chido y de repente llega el residente de gine. Ustedes ya son residentes de gine, güey, qué chingados. O son internos y dicen, oiga doctor, pero vamos a valorar. ¿Y cómo sabemos que tenemos la madurez pulmonar en el paciente? ¿Qué le solicitan? El índice Un de índice de lecitina, lecitina, esfingomelina, esfingomielina ¿Y por encima de cuánto les tiene que salir? de de 2. 2. Eso de dos. chinga. Entonces ya con eso ya maduran y entonces le dicen a la paciente, pues no hay problema. Pero por suerte ustedes ya la curaron, entonces deja que el embarazo siga, a final de cuentas. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Entonces, vean cómo cada uno de ellos tiene ciertos criterios. Como les dije, hay criterios de alta hospitalaria o de internamiento. Cuando son dilataciones más chiquitas de 3 centímetros, pues hay que tener en cuenta que podemos mandarlas a su casa. Pero si ya tengo dilataciones por encima de 4 centímetros, estamos hablando que están en trabajo de parto prematuro. Y la verdad, en la mayoría de los casos se quedan en el hospital hasta tener la mayor madurez pulmonar posible. Entonces, esos son como que criterios muy específicos. Y entonces, pues bueno, hay que prevenir, obviamente, pues el manejo de los partos prematuros posteriores. Algunos autores dicen que el uso de la progesterona podría ayudarnos en mejorar las condiciones a nivel cervical. No está tan estudiado, más estudia todos los efectos que hemos estado utilizando, ¿no? Y aquellas pacientitas que yo doy de alta, mínimo los tengo que estar vigilando durante todos estos 15 días después del alta, o sea, mínimo cada semanita estar viendo que la paciente esté bien hasta llegar a la semana 36. Llegando a la semana 36, que Dios la bendiga, y si llega con trabajo de parto prematuro con 36.1, no hay problema, lo dejas progresar. Así que ahí sí ya no pasa absolutamente nada. Pero antes de las 36 semanas, por favor, vamos a iniciar esquemas de tocolisis efectiva en nuestras pacientes. Aquí la importancia, a final de cuentas, muchachos, es que este bebé no nazca inmaduro. Les recordé, o vamos a recordar, ¿cuál es la principal complicación de un parto prematuro, chavos? A largo plazo, ¿cuál sería? El deterioro neurológico Y o es afectación neurológica. alteraciones neurológicas y por ende es muy importante prevenirlo. Acuérdense que estamos hablando de la morbilidad de nuestros bebés y también se impacta completamente socialmente un niño con déficit neurológico.
Entonces, es importante, muchachos, que ustedes sepan identificar que es un trabajo de parto prematuro y una amenaza de parto prematuro. Saber distinguir en un parto prematuro o amenaza lejano al término, cercano al término y de término, ¿sale? Eso es importante, o es muy cercano al término. Y también las causas y los tratamientos que vamos a llevar a cabo. Importante, chavos, vuelvan a repasar su índice de Gruber, su índice de Bishop. Por favor, es importante que lo repasen y se lo aprendan. Revisen otra vez lo de los tocolíticos, las dosis que ahorita platicamos y los factores y las dosis de madurez pulmonar. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Órale. ¿Y cuál es el Doctor, valor ¿nos va a de...? pasar sus diapos? Sí, se los va a pasar ahorita porque salieron más o menos bien en el examen. ¿Sale? Entonces, Tengo una duda. dígame. Es que había dicho que en el nifedipino son los 20 miligramos de ataque, o eran los 10, o cómo va la dosis. Puede ser de 10 a 20. La verdad, yo les recomiendo que inicien con 20. O sea, la primera dosis utiliza 20 y la segunda utilizas 10. O sea, los 10 o 15 minutos utilizas 10 miligramos hasta que llegues a los 50. Es mucho mejor iniciar con 20 porque ya la impregnas de primera instancia. Algunos autores te dicen inicia con 10, a los 20 minutos 10 y así sucesivamente, máximo 50. Yo te recomendaría que fueran 20 de ataque y luego 10, 10, 10, 10 hasta llegar a los 50 miligramos máximo. ¿Ok? Gracias. Órale, perfecto. Pues todo bien, muchachos. Entonces nos vemos mañana y mañana vamos a ver ruptura prematura de membranas, que se relaciona mucho con este tema, ¿eh? Muchísimo se relaciona. Pues prácticamente estamos hablando de un índice de Gruber en el cual se rompieron las membranas, pero la diferencia de la ruptura de membranas con el parto prematuro es que cuando se rompen vamos a ver qué vamos a hacer, porque en el parto prematuro todavía hay posibilidades de, inhibir y darle una sobrevida. Cuando hay ruptura de membranas, tenemos que tener decisiones muy claras en relación al bebé, qué es lo que tenemos que hacer de alguna u otra manera. ¿Ok, muchachos? ¿Dudas? Doctor, ¿puede repetir los índices que dijo aparte del de Gruber? El de Bishop. Sí, acuérdense que Bishop se los dije, ¿no? Que vamos el Bishop que te mide altura, borramiento, consistencia, dilatación y el estadio de la presentación. ¿Ok? Entonces, sí va a ser importante que lo revisemos. Vamos a enfocarnos entre este y el siguiente tema para que saquemos estos temas y yo creo que van a ser los que van a venir en su examen. ¿Cuándo dijiste, Eduardo? Que para el jueves, ¿verdad? Querías el examen. No, ya se Eduardo me ya, pasó.